señoras y señores, que reconocen a Dios en todos sus caminos. David reconocía que era Dios el que le daba la victoria delante del oso, delante del león. Él reconocía que era Dios el que le daba la fuerza, que le daba el vigor, el que le daba la autoridad, la valentía. Era Dios el que le daba la victoria. Como Dios le daba la victoria delante del oso y delante del león, también Dios le iba a dar la victoria delante de este gigantón. Señoras y señores, el Salmo 37, verso 5 dice: encomienda a Dios tu camino, confía en Él, Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Cómo es esto de reconocer a Dios? Cuando una persona reconoce a Dios, lo que está haciendo es conocer la identidad del Dios que servimos. Es importante saber que yo debo reconocer a Dios, debo identificar la misericordia de Dios a mi favor. Lo que estaba identificando David es que la victoria que él tenía y los éxitos que él tenía no se lo debía a él mismo, sino que se lo debía a Dios. Entonces yo debo reconocer a Dios en todos mis caminos. Yo debo reconocer que si tengo una casa no es por mi fuerza, es por la gracia de Dios. Que si yo tengo salud y puedo caminar no es por mí, es por Dios. Que si yo tengo una familia, que si yo tengo un vehículo, que si yo tengo un trabajo, no es por mis méritos, señoras y señores, es porque Dios es bueno. Claro, eso es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Hay personas que dicen: si yo no trabajo, no como. Hay personas que dicen: si yo no trabajo, no hago esto, no hago aquello. Pero si Dios no le diera vida, tampoco trabajaría ni haría nada. Todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. La Biblia dice que Dios da la vida y Dios también la toma. Entonces, David reconocía a Dios no solamente en sus éxitos, sino que también reconocía a Dios en sus debilidades, en sus fracasos, en sus falencias. Él reconocía que Dios podía perdonar sus pecados, y es por esa causa que muchas veces David se equivocó como hombre, pero sin embargo recibió el perdón de Dios y recibió la benevolencia del Señor. ¿Por qué? Porque reconocía a Dios en todos sus caminos. Es lo que hoy la humanidad necesita, es lo que el hombre necesita, reconocer a Dios en todos los caminos, porque hay gente que está enorgullecida, hay gente que está subida en un pedestal de altivez de espíritu y se creen que ellos logran lo que logran porque tienen la fuerza, pero si Dios no le diera la vida, por cierto que nada se lograría. Señoras y señores, es importante reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Reconozca a Dios en la mañana, en la tarde, a la noche. Reconozca a Dios en lo que usted tiene, ya sea un don, un talento, un ministerio, una gracia. Si yo hoy estoy aquí con ustedes, no es por mí, es por Dios. Si puedo soltarle una palabra, no es por mí, es porque Él me da la fuerza. Si estoy aquí de pie, estoy parado, si estoy cantando, si estoy predicando, si estoy enseñando, si estoy levantando a otro, no es por mí, es por Él. Yo reconozco que todo lo que soy se lo debo a Él. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Dones, talento, gracia, todo lo que tengo se lo debo a Él. Por eso es importante reconocer a Dios en todos nuestros caminos, día y noche, tarde y mañana. No importa cuántas cosas buenas hagamos, debemos reconocer al Señor en nuestras vidas. Número 3. Los guerreros imparables dependen del poder de su Dios. Número 3. Los guerreros imparables dependen del poder de su Dios. Primera de Samuel 17:46 dice así: Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Acá, impresionante lo que dice David. Dios te entregará hoy en mi mano. Señoras y señores, en tercer lugar, un guerrero depende del poder de su Dios. Él dice: el Dios que yo sirvo, Él te entregará hoy en mis manos. El Dios que yo sirvo, el Dios que alabo, el Dios que glorifico, Él me dará la victoria. Él nos dará el triunfo. Él hará que nuestros enemigos sean desbaratados. Señoras y señores, cuando yo dependo del poder del Dios omnipotente, es entonces allí cuando tengo la habilidad de ser un guerrero imparable. Zacarías, anote, Zacarías capítulo 4 verso 6 dice que nuestra victoria no depende de nuestra espada, no depende del ejército ni depende de los caballos, sino que depende del Espíritu del Señor. Claro, no es con ejército, no es con espada, sino a través de mi Santo Espíritu, dice Dios. Señoras y señores, David sabía esto. David sabía que verdaderamente el poder del Dios que él honraba,
adoraba y servía, lo iba a librar de ese maligno, de ese enemigo. Como hoy, Dios también quiere librarte de toda situación maligna y negativa, pero para eso tienes que aprender a depender del poder de Dios. Hay gente que hoy depende del ministro de Economía, hay gente que hoy depende de los presidentes de turno, hay gente que hoy están dependiendo, señoras y señores, de ciertos medicamentos, hay gente que depende simplemente del dinero, hay gente que depende de los bienes materiales que puede alcanzar, hay gente que vive dependiendo de cosas materiales que hoy se ven y mañana desaparecen, pero la gente que depende de Dios es gente que vive en paz, que vive confiada y que vive bendecida por el Señor, obteniendo grande victoria. David era un guerrero imparable y escuche bien, él dependía del poder del Señor. Como en estos días necesitamos aprender a depender de nuestro Dios. Número 4, un guerrero imparable. Número 4, característica, atención, aceleran sus pies hacia la conquista. Va de vuelta. Número 4, un guerrero imparable siempre irá hacia adelante y siempre va a acelerar sus pies o sus pasos hacia la conquista. Fíjese lo que dice allí en 1 Samuel 17:48. Dice lo siguiente: aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿Qué hizo? David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Entonces en el verso 51 dice: entonces David corrió y se puso sobre el filisteo. Señoras y señores, escuchen esto. Mientras todo el equipo del ejército del rey Saúl estaban amedrentados y asustados y paralizados, David, ¿qué hace? Corre a la línea de batalla. ¿Por qué? Porque simplemente, señoras y señores, él estaba convencido que tenía la conquista asegurada. Esto es para todos aquellos que me están mirando y que van a recibir esta palabra. Hay gente que está a tu alrededor y que está frenada, que está paralizada. Hay gente que está amedrentada y asustada. Pero este es el tiempo para que tú no te paralices, sino para que avances, para que corras. Cuando hay un enemigo, cuando hay una lucha, cuando hay una dificultad, no tienes que frenarte delante de eso, sino que tienes que correr, tienes que avanzar. ¿Por qué? Porque la bendición del Señor irá contigo, porque el respaldo del Señor estará contigo. Las Escrituras dicen: ninguna arma forjada del mal prosperará contra ti. El Señor dice: os he dado autoridad para hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. El conquistador que verdaderamente tiene un espíritu de guerrero imparable va a correr hacia la línea de la victoria, va a correr, señoras y señores, hacia el triunfo asegurado. Es lo que Dios quiere en estos días, que aprendamos a acelerarnos y a correr rumbo a lo que Dios establece en su palabra. David estaba confiado en la palabra del Señor, no estaba confiado en sus fuerzas, estaba confiado en lo que Dios le decía todos los días cuando él escudriñaba las Escrituras. Por eso es importante acelerar nuestros pasos. El enemigo quiere frenarte. El enemigo quiere que te quedes estático ante una situación. Mira, hay gente que está paralizada delante de una crítica. Alguien te criticó y ya te frenaste. Alguien murmuró contra ti y ya te frenaste. Alguien levantó calumnia contra ti y ya te frenaste. Alguien dijo que te hizo mal y ya te frenaste. Hay gente que vive frenada delante de las situaciones negativas. Pero este es tu tiempo donde no tienes que frenarte, donde tienes que caminar, donde tienes que correr, donde tienes que avanzar, donde tienes que ir hacia tu encuentro con lo bueno del Eterno. Este es tu tiempo. Y dice que David, señoras y señores, mientras el gigante venía caminando y menospreciando, él corrió, y no solo corrió, sino que también obtuvo una gran victoria. Luego dice que arrojó su piedra y le dio al gigante, corrió nuevamente para poder de esa manera tomar la victoria total que él había confesado. ¿Por qué? Porque si usted quiere tener una victoria, antes de ir a la batalla la tiene que confesar. Cuando usted y yo hablamos la victoria antes de ir a la pelea, es entonces allí cuando somos conquistadores, que nos atrevemos a disfrutar de las cosas buenas del Eterno. Y número 5, señoras y señores, cualidades de los guerreros imparables. Número 5, se comportan con prudencia y mucha gracia de Dios. Va de vuelta: se comportan con prudencia y mucha gracia de Dios. Los guerreros imparables, las guerreras, tienen prudencia, tienen sensatez, tienen capacidad de poder ser personas sabias, inteligentes. Fíjese lo que dice las Escrituras allí nomás en 1 Samuel, anote, 1 Samuel capítulo 18 verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre la gente de guerra, y este era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos
de los siervos de Saúl. ¿Por qué? Porque había una gracia de Dios especial en David. Cuando hay gracia de Dios en las personas, es entonces allí cuando verdaderamente Dios te va a conectar con la gente que te va a validar, que te va a reconocer y que te va a respetar. Cuando hay gracia de Dios en un corazón, cuando hay gracia de Dios en una persona, es entonces allí cuando Dios te va a ayudar a que puedas influenciar positivamente. David era un guerrero imparable y él influenciaba positivamente a los que estaban al lado de él. Qué bueno es encontrarnos con guerreros, con guerreras imparables que pueden ser influyentes en nuestra vida en lo positivo y que podamos verdaderamente de esa manera alcanzar las cosas del Señor. Por eso es que en esta noche yo te animo a que puedas caminar con prudencia. Hoy vivimos en una época donde hay muchísimas imprudencias, hay mucha gente imprudente, muchas personas que lamentablemente no tienen prudencia en su manera de hablar. Usted a veces se encuentra con gente que no tiene prudencia en su manera de hablar, de dirigirse. Hay personas que no tienen prudencia en su carácter, en su conducta. Hay gente que no tiene prudencia, señoras y señores, en nada. Pero qué bueno saber que los guerreros imparables tienen prudencia, son prudentes, son cuidadosos. Claro, ¿por qué? Porque hay un temor de Dios sobre su vida. Y es lo que en esta temporada el Padre quiere para cada uno de los guerreros imparables.